Recientemente se ha estado difundiendo mucho acerca de la aceptación del fenómeno ovni por parte del gobierno de Estados Unidos. Yo me mantengo escéptico a este tema, lo he dejado a un lado porque lo he investigado a profundidad hace muchos años y lo que me he topado es simplemente con estar desmontando una mentira tras otra y es una pérdida de tiempo para mí. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo mantengo una postura muy escéptica precisamente porque he investigado las fuentes y lo que han hecho respecto a este tema. Por ejemplo, ¿quiénes son los que están difundiendo esta información? Principalmente pues es el gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación masivo. Los mismos medios, dos organismos que le han mentido a la ciudadanía en muchísimas ocasiones, que han ocultado toda la información importante respecto a otros temas y ahora resulta que les debemos de creer porque ellos están difundiendo esto. Toda la vida han mentido, siempre, no se les puede creer nada. Vean nada más los principales medios, los medios más grandes son los que están difundiendo esta noticia, dándole el impulso. Los ovnis son reales. Aunque históricamente el gobierno de Estados Unidos ha ignorado en gran medida los informes sobre misteriosos objetos voladores, en años recientes ha comenzado a reconocer lentamente avistamientos de objetos a los que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados, FANI, comúnmente conocidos como ovnis. Por si faltaban problemas en la Tierra, al Congreso estadounidense le preocupan también los que puedan llegar de fuera. Vimos un objeto pequeño con forma de caramelo que se movía sobre el agua como una pelota de ping-pong y cuando nos dirigimos hacia él aceleró rápidamente y desapareció, dice este comandante retirado de la Marina. El gobierno estadounidense custodia naves y restos no humanos, según David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, y el Pentágono, añade, tiene un programa para estudiar la tecnología extraterrestre y tratar de reproducirla. Contar esto, denuncia, le costó caro. Tomé la decisión de informar a mis superiores sobre estos hechos y he sufrido represalias por ello. Estos avistamientos no son raros o aislados, son algo habitual, asegura Ryan Graves, expiloto de la Armada, y alerta de que el estigma asociado a estos fenómenos pone en peligro la seguridad nacional. Y no es la primera vez que lo hacen, Precisamente esa es la información que quiero plantearles en este video, de que esto lleva muchísimo tiempo, desde hace más de 100 años. Sí, son expertos en la manipulación, han creado esta especie de moldes donde parece que todas las personas que se interesan en las conspiraciones históricas y todo eso deben encajar también en el fenómeno ovni. Bueno, pues no es mi caso. Yo sí me mantengo muy escéptico por todo lo que he investigado respecto al tema, pero como les digo, parece que han creado estos moldes donde ya por inercia uno también tiene que creer en el fenómeno ovni. De hecho, precisamente ese es uno de los objetivos, crear todo este halo de desinformación mezclando todas las hipótesis de conspiración, acumulándonos en un solo paquete, todas mezcladas. Al momento que se desmonta una o se sabe la verdad acerca de una, por inercia la gente va a asumir que todas las demás también son mentiras. Entonces, por eso precisamente se mezclan, ¿sí? Y algunas, aunque no sean del fenómeno ovni, son muy fáciles de desmontar y ya la gente asume que todo lo demás es mentira. Y precisamente gran parte de las conspiraciones históricas y de las desvirtuaciones que han hecho a través de autores y libros, pues vienen directamente de ahí, de los servicios de inteligencia, que son expertos en manipulación de masas y de los principales medios de comunicación. La más reciente información relacionada con estos fenómenos, aunque ello no refleje la posición oficial del Pentágono, se dio este miércoles 26 de julio cuando 3 militares retirados testificaron en una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre ovnis y advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional y que el gobierno ha mantenido un secretismo excesivo al respecto. Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. And where? I know the exact locations and... En ella escucharon el testimonio bajo juramento de 3 personas. David Grush, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Fravor, comandante retirado de la Marina, Ryan Graves, ex piloto de la Armada. ¿Y qué dijeron? ¿Qué implicaciones tiene lo que dijeron?
son unas declaraciones muy fuertes, muy directas y muy comprometedoras, que además se hacen en el Congreso bajo juramento. ¿Pero qué fue lo que se dijo? Pues esto, que se han avistado ovnis con tecnología muy avanzada, muy superior a la humana, que este tipo de tecnología incluso desafía las leyes de la física, como movimientos sin propulsión, que un ser humano no puede soportar este tipo de movimientos por las fuerzas G, que el gobierno está en posesión de esta tecnología alienígena, que el gobierno oculta esta información, que lo hace con malversación de fondos, que tiene desde hace más de 30 años conocimiento de vida extraterrestre, que ha habido represalias por evitar dar a conocer estos hechos, recurriendo incluso a la violencia física, que estos hechos presentan un riesgo potencial para la humanidad, que estos seres están interesados en la tecnología nuclear y que han temido por sus vidas por hacer públicas estas declaraciones. Incluso más loco todavía si cabe. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Que son declaraciones muy serias, muy comprometedoras. Siempre han hecho esta simulación de peligrosidad respecto a que las personas se enteren del fenómeno ovni, como si implicara algo muy grave conocer eso. Argumentan cosas como que la gente no está preparada para esa gran verdad, por eso hay que ir preparándola poco a poco con películas. ¿En serio? Bueno, pues nos tratan como niños, como si no tuviéramos un criterio. Pues si vemos peores cosas en el cine, ¿qué gravedad tendría conocer eso? Me parece absurdo. Eso tiene la misma gravedad que el hecho de que tus hijos se enteren que hay chocolates en el refrigerador. Entonces es una estrategia muy manipuladora, porque por un lado ellos lo van a negar y por el otro lado lo empiezan a difundir con todo. Entonces, al momento que las autoridades oficiales no aceptan oficialmente el fenómeno, en ese momento pues ya, ¿qué va a decir la audiencia? Pues va a decir, lo están negando, están ocultando, cuando ellos mismos son los que lo están difundiendo. Sí, son los medios de comunicación que respaldan a los gobiernos, los que han mentido toda la vida. Entonces al momento de ellos no aceptarlo oficialmente, con eso ya la gente va a decir, pues lo está negando, entonces quiere decir que sí es cierto. Entonces siempre hacen este tipo de estrategias de manipulación, de insinuaciones, ¿sí? Si bien no lo dicen directamente, hacen este tipo de insinuaciones, ponen a uno que otro personaje a decir que por lo regular viene de las agencias de inteligencia, a difundir todas estas mentiras para hacer esa insinuación. Y el gobierno oficialmente omite o concede, digamos, el silencio, y finalmente la gente empieza a especular. Pues de eso se trata. El informe fue importante porque durante décadas el gobierno de Estados Unidos negó la existencia de objetos voladores que simplemente no podían identificar o en algunas situaciones explicar. En julio de este año, el tema volvió a ser de relevancia internacional, ya que el testimonio de David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, generó controversia al señalar que el gobierno había tenido en su poder objetos voladores no identificados. Ahora es importante hacer nada más una aclaración. Cuando nos referimos al fenómeno ovni, pues estamos hablando de índole extraterrestre, ¿no? Porque ovni pues es objeto volador no identificado. Si lo tomamos así literal, pues claro, obviamente hay objetos no identificados que existen, y es lo que voy a explicar en este video a qué se debe. Pero cuando hablamos de índole extraterrestre, es ahí, esa parte es la que manipulan. Es decir, todo objeto volador no identificado se asocia automáticamente, o lo intentan asociar, y hacen insinuaciones para que la gente lo asocie con la vida extraterrestre. Al paso del tiempo, esta idea de ovni fue haciéndose más elaborada, sobre todo cuando aparece este señor Zecharia Sitchin, un investigador que es el que va a plantear la teoría de los Anunnaki. Él es la fuente raíz que se ha hecho ahora tan popular en las redes. Durante más de 30 años escribió una serie de libros que promueven la teoría esta de los antiguos astronautas, con el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye a la creación de la cultura sumeria, y a los Anunnaki o Nefilim o gigantes,
que procedían de un planeta que se llama Nibiru, supuestamente existente en nuestro sistema solar. Pero ¿quién era realmente este señor Sitchin? Bueno, para empezar, era uno de los principales periodistas y editores de Israel. ¿Sí? Vivía en Nueva York, pero participaba ahí en muchos programas de televisión y radio. Es decir, él tenía muy fuertes vínculos con todo el sionismo de Israel. Y además era masón. ¿Sí? Como pruebas de sus teorías ofrecía la traducción de las antiguas tablillas sumerias, autonombrándose el experto en traducción de sumerio a acadio, lo cual era falso, porque interpretaba y acomodaba las palabras, o en dado caso se las inventaba para sostener sus ideas. Ahora bien, lo que pocos saben es que las obras de este Sitchin fueron publicadas por una editorial que se llama Inner Tradition Beer and Company, que era propiedad de la Compañía de Jesús. Entonces la Compañía de Jesús es uno de los principales artífices que ha estado difundiendo todo esto del fenómeno ovni, con sus casas editoriales desde el Vaticano y todo eso. Recuerden, ellos son expertos en todo esto de la educación y la manipulación de masas. Tienen siglos practicándolo, ¿sí? Entonces los jesuitas son muy efectivos en la propaganda. Y por ejemplo en España, que se ha difundido mucho todo esto del fenómeno ovni, pues básicamente lo estuvo difundiendo este señor Freixedo. ¿Y quién era él? Pues era un jesuita, ¿sí? Él dice que renunció a la orden, ¿verdad? Bueno, yo no sé si eso se pueda, porque hasta donde yo sé hay un juramento de muerte a cierto nivel ya. Y él es el que andaba difundiendo todo esto del fenómeno ovni, y la gente no toma en cuenta de dónde venía él, de la orden de los jesuitas. Hay uno que sí desertó, que se llamaba Alberto Rivera, y hoy está muerto. Fue envenenado en 1997 porque él sí empezó a revelar cosas de la orden. Para empezar, por él se supo lo del famoso Papa Negro, que es el jefe de la orden, ¿no? Y muchas cuestiones más que empezó a decir ahí. Él sí podríamos decir que desertó, pero pues por eso está muerto. Pero este señor Rafael Freixedo estuvo 30 años en la orden de los jesuitas. En 1969 deja los hábitos. ¿Cómo estuvo eso? No es que dejara los hábitos, fue el general, el que llaman el Papa Negro, Pedro Arrupe, que era amigo mío. Yo habíamos estado hablando en Roma. Pues se formó tal polémica con el libro mío que se llama Mi Iglesia Duerme, un libro escrito desde dentro de la iglesia y con amor a la iglesia. Se formó tal polémica que el cardenal de San Juan le escribía y decía, este hombre que no se calla, y por otro lado los obispos me seguían presionando a mí. Total, que el general de los jesuitas me dijo, mira, vamos a respetar nosotros tu libertad a que tú digas lo que quieras, porque Arrupe era muy buena gente. Y por otro lado, no nos metas en problemas a nosotros, vamos a dividir nuestros caminos y tú quedas libre. Y eso así fue. Yo redacté el documento en que me separaba de los jesuitas. Y me quedé libre ya. Después de 30 años me encontré pues nada, con un cheque de $100 que me dio el superior de San Juan de Puerto Rico y que yo se lo devolví, ¿verdad? El que diga hoy día que no hay hechos comprobables, pues está falta de información y punto. Pero es que alguien lo ha dicho, yo le puedo no dar lo hemos dicho, cantidad ¿no? de testimonios escritos, no lo hemos dicho. Pero vamos, dados por ejemplo por todas las agencias norteamericanas ahora en virtud de la ley del Freedom of Information Act. El Congreso le exigió a todas las agencias que bregan con esto, que son las Fuerzas Aéreas, que son la CIA, que son la DIA, que son la NSA, que dieran los documentos. Y han dado miles de páginas, miles, desgraciadamente censuradas inicuamente y yendo contra la ley la mayoría de ellas. Yo en el libro mío último pongo, para ridiculizar a los que lo hicieron, una página en la cual solo queda una línea, todo lo demás está censurado. Y así hay miles de páginas que yo he visto. Y ahí son documentos oficiales del gobierno, que no ha tenido más remedio que darlos, en los cuales dicen, pues de todo, absolutamente de todo. Para mí, hablarme, por ejemplo, de radares hoy día, eso es lo que yo llamo ovnilogía de primer grado. Eso hace 20 años estábamos en eso. Pero hoy día, ya yo no necesito radares. Por ejemplo, yo he visto ovnis en plena luz del día, durante media hora los he estado mirando. Pero para eso hay que ir a donde están. Los he visto repetidas veces, girando y no girando y todo. Por eso...
Y otro de los artífices de toda esta propaganda, pues es evidente, ¿no? Lo hemos visto, es el Pentágono, es la CIA, son los servicios de inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos creer nosotros lo que viene del gobierno, de estas agencias que han deshecho el mundo prácticamente? Sí, son expertos en manipular, en influenciar a las masas. Sí, ahora resulta que ellos están sacando toda la información. Por ejemplo, este señor que se llamaba Sir Henry Tsar, ¿sí?, que fue el científico en jefe del Imperio Británico en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y él precisamente es uno de los responsables de difundir también toda esta propaganda del fenómeno OVNI junto con la CIA, ¿sí?, así como las técnicas estas que se llamaban lavado de cerebro y todo eso. Pues hay registros de las reuniones de este señor con la CIA en el Hotel Ritz-Carlton en Quebec, Canadá, donde se discutían estos asuntos del fenómeno OVNI, cómo le estaban dando impulso. Por eso podemos ver en ciertas épocas cómo cobra fuerza y lo retoman, y los objetivos pues ya los dijimos, ¿no? Y ahora en la actualidad uno de los propósitos que cumple muy efectivamente es que al creer las personas que todo lo que está pasando en el mundo, todo este desastre, este sistema esclavista en el que nos tienen, se debe a una entidad extraterrestre, entonces en ese momento aparece la impotencia y la gente no puede actuar, no puede hacer nada, ¿sí? Porque piensan que son entes de otro planeta, que no son seres humanos y que nosotros no podemos interferir ni tener injerencia. Y para mí el fenómeno destructivo que está viviendo la humanidad y el planeta tiene su explicación perfectamente, sin recurrir a los ovnis, en el comportamiento humano. Sí, hay que indagar y estudiar el comportamiento humano para saber por qué esta gente actúa así. Y por supuesto que tiene solución. Si la gente despertara a nivel masivo, pues claro, se cambiaría todo. Sí, pero eso incluiría a todos, a militares, policías, todos los que los cuidan. Pero al hacerle creer que se trata de entidades supranaturales o de otra dimensión, etcétera, entonces las personas se resignan y no hacen absolutamente nada. Entonces algunas personas me han planteado, bueno, entonces ¿crees que no existe vida en otro planeta con este universo tan grande? No, pues por supuesto, la probabilidad existe. Sí, el universo está en continua expansión, se supone, pues sí, la probabilidad existe. Lo que yo estoy diciendo es que esta información que nos están planteando, este fenómeno que nos están exponiendo, es falso. Entonces la información hay que tomarla de donde viene, con pinzas. Son estas agencias de inteligencia, la CIA, el Pentágono, porque finalmente la Compañía de Jesús también es una agencia de inteligencia que lleva siglos, mucho antes de la CIA, del MI6, del FBI, del Pentágono incluso. Entonces hay que tomar la información de donde viene y checar cuál es el propósito y cuáles son las fuentes. Esas fuentes no se pueden confiar porque son los artífices de este control de lo que están haciendo. Y también me han planteado, oye, pero todos los videos y todo lo que existe y todo eso, bueno, es que los videos y todo eso vienen de ellos, ¿va? ¿Y cómo podemos confiar en un video? Si vean las películas, los efectos que hay ahí son extremadamente realistas. Digo, incluso he visto gente en YouTube que hace hasta mejores efectos. Sí, expertos en editar videos con efectos especiales. Entonces no se puede confiar en una imagen ya, ni siquiera en un video con la tecnología de ahora. Y luego tienen la tecnología esta Blue Beam, que son imágenes que proyectan en el cielo, ¿verdad? Que ya lo han hecho con dioses y con extraterrestres y todo eso para manipular a las masas, ¿verdad? Ya la tienen esa tecnología. Entonces, ¿cómo podemos confiar en eso? Si viene directamente de ellos, ¿cómo vamos a confiar en la información que ellos nos están dando? Entonces de ahí esa información se difunde, escriben libros, se convierten en fuentes, y luego las personas de internet, que no quiere decir que sean cómplices de ellos, sino que toman esa información y la empiezan a difundir y se empieza a hacer una cadenita, y luego después para buscar el rastro pues es difícil, ¿verdad? Pero ellos son la fuente de toda esta información.